Buen día a todos. Bueno, a continuación les traigo un cuento, el cuarto cuento que escribí en esta serie de cuentos que les vengo relatando estos días. Bueno, un cuento particular que muestra un poco los vaivenes de esta vocación, de esta vida. Obviamente que se lo puede también trasladar, digamos, a cualquier tipo de decisión, porque en realidad estas preguntas siempre están cuando tenemos que elegir nuestros caminos. Así que bueno, espero que les guste. El título es un término en latín que se llama vita incipit. Vamos a ver. Llovía finamente aquella mañana de julio. La capilla apenas mostraba su piel de piedra cuando él llegó temprano. ¿Te busco el viernes entonces?, le preguntó su hermano. Sí, por favor, después del mediodía. Bien, nos vemos. Estaremos rezando por vos. Acordate que mamá cumpleaños ese día. Sí, lo sé, gracias. Nos vemos el viernes. Era lunes. Su hermano menor lo había llevado hasta la montaña donde descansaba un antiguo e inmenso monasterio. Subió las escaleras y entró al templo con un profundo silencio. Su aliento se hacía vapor ante el frío que quemaba sus párpados. El templo estaba vacío. Sabía que los monjes a esta hora se encontraban trabajando. Se sentó frente al Santísimo y esperó. La incertidumbre había sido una de sus fieles compañeras en esas últimas semanas. Había culminado su formación académica con un promedio casi de 10. Sus informes vislumbraban una virtud que muchos de sus compañeros de camino anhelaban por alcanzar. Otros se envidiaban. El obispo bromeaba a los formadores y les decía que parecían informes de un muchacho en proceso de beatificación. La puerta de madera oscura del costado se abrió. Te estábamos esperando, ¿cómo has estado? El monje le tendió una sonrisa medio mezquina. Hola, hermano, aquí estamos bien, supongo. Se abrazaron. Pasa adelante, el padre Pedro preguntaba por vos hace rato. Cruzó los pasillos fríos de la hospedería. El jardín del claustro se veía húmedo y verde, pero con sus hortensias secas y amarillas. Esta es tu habitación. Creo que tiene todo lo necesario. Si necesitas algo, no dudes en hablar, reparó el monje. Muy bien, gracias, hermano. Los horarios están pegados en el escritorio, con libertad. Vos sabés cómo nos manejamos. Sí, gracias. Nos vemos en el Ángelus. En el escritorio había una Biblia, un calendario y la regla de San Benito. La pieza estaba fría, abrasada de niebla y silencio. Se sentó en la cama invadido por una nostalgia. Se tiró hacia atrás y miró el techo intentando pensar en nada. Al rato golpearon la puerta de su habitación. Se dio cuenta de que se había dormido. Esa noche pasó sin poder dormir. Las horas allí se hacían eternas. El frío le daba la excusa perfecta para quedarse envuelto en la cama y rezar desde allí. Al amanecer se paraba, veía cómo el sol nacía por su ventana y se decía, ojalá pudiese renacer todo de nuevo. Cada día el silencio se hacía un poco más insoportable. Por ello salía a caminar por los alrededores, a escuchar los cantos de los pájaros, el leve sonido de los árboles acariciados por el viento. Tomaba la palabra e intentaba encontrar respuestas. No las tenía. Al contrario, estaba lleno de preguntas. ¿Qué fueron todos estos años?, se cuestionaba. Había ingresado al seminario al culminar la secundaria, apenas cumplido los 18 años. Esos días allí de retiro no lograban tranquilizar su perturbado corazón. Experimentaba ciertas presiones, afecciones y sentires encontrados. No había mucha claridad en lo que intentaba escuchar. Se sentía vacío e insignificante, capaz de llevar a cabo grandes tareas, desarrollar con facilidad cualquier cuestión teórica, espiritual, académica, pero experimentaba que a su vida le faltaba algo, quizá más tiempo, no lo sabía, no dilucidaba con facilidad las respuestas. Tampoco sabía lo que quería, no tenía plan B, no tenía en claro qué decisión tomar. Algo que le pesaba siempre era pensar que jamás se había enamorado. Su única novia había sido una joven del grupo parroquial, noviazgo que duró 6 meses a sus 16 años, pero no se conformaba con esa experiencia. Pensaba que el amor adolescente no era un verdadero amor. Sus hermanos de comunidad, los sacerdotes, la gente que lo conocían veían en él grandes valores, un ejemplo de vida espiritual. Muchos lo apreciaban, encontraban en él tranquilidad y confianza.
Sentía un gran peso en sus espaldas. Su familia, sus amigos, las comunidades que lo habían visto crecer y formarse, era mucho lo que consideraba al momento de pensar el sacerdocio. Muchos le decían: tú eres nuestra esperanza. Se preguntaba qué carrera habría estudiado en la universidad, cómo hubiese sido, qué amigos, qué lugares hubiese conocido. Pasaron lentos esos días en el monasterio, sin claridad, con abundantes dudas. Se sentía ofuscado, tironeado, como una barca a la deriva en un lago de sal, muerto. Pensaba que todo lo que hacía era correcto, pero que su vida no estaba llena. Si la sal pierde su sabor, ¿con qué se volverá a salar?, se decía. Había cumplido con todo lo que siempre le pedían, pero jamás se había dado oportunidades de hacer lo que a él le gustaba, dar cabida a sus sueños y antojos. Pensó reiteradamente sobre cuál sería la verdadera voluntad de Dios, si de verdad había respondido desde lo profundo de su corazón, con sinceridad, o bien había conformado siempre a los demás. Esa mañana, antes de partir, preparó el bolso, lo poco que había traído, y se fue a dar un último recorrido por el campo. El sol avivaba una energía distinta en esos últimos días. Entró al cementerio de los monjes y se quedó allí, porque encontraba mucha paz. Cuando se tiró al césped, se percató que su cabeza apoyaba en una placa de una de las tumbas. Se levantó y se dio con que la misma estaba tapada con tierra y pasto del jardín. Arrancó el pasto, pasó su mano por la placa hasta que la misma volvió a su tono blanco de mármol viejo. Leyó el nombre del difunto y el año, pero le llamó la atención una frase en latín que decía: Vita incipit moriturum semen. Debe morir para que la vida comience. Allí, como una luz que se encendía dentro de sí, se dio cuenta de que en todos esos años que pasaron jamás había muerto. Fin. Bueno, espero que les guste. Como verán, la vocación no es todo color de rosa, ningún tipo de vocación, el matrimonio tampoco. Así que bueno, espero que les guste, espero también sus comentarios, sus devoluciones. Como siempre, disfruto mucho esto y bueno, muchas bendiciones y bueno, recen por nosotros.